pasemos a ver lo que estuvimos revisando en clase en la versión 1999 y que prevalece aún esta versión. Hay que ponerle aquí 2014. Se habla desde la APA y la Asociación de Educación en Estados Unidos que existen 5 fuentes de validez. Hablamos en clase de esto. Hay fuentes relacionadas con procesos de respuesta, con contenido, con consecuencias del test, con relación en otras variables y con estructura interna. Nosotros en este curso solamente vamos a dar validez a nuestra prueba desde la estructura interna. Por eso les decía que terminar el curso y decir que su prueba es válida es bastante osado, bastante atrevido. Sin embargo, el método que vamos a utilizar es un método también bastante utilizado en artículos científicos, por lo tanto, es una buena fuente de evidencia de la validez. Bueno, veamos, si vamos a trabajar este tema de estructura interna, observemos qué cosa es una estructura interna. Para fines del curso yo he utilizado en todo momento una base de datos que es real de la escala de autoestima de Rosenberg. La escala de Rosenberg ha sido revisada en varios países y tiene como característica que en algunos países sale que es unidimensional. Ustedes observen aquí, todos los ítems están midiendo una sola cosa que es la autoestima, a eso se refiere unidimensional. Estas bolitas de acá se refieren al error. Recuerden que toda medición siempre tiene un error de medición. En este caso sería la varianza del error. Y en otros países ha sucedido que en realidad nos indica que el Rosenberg mide 2 cosas. Algunos dicen que estas 2 cosas son factor positivo, factor negativo. Y observen, bueno, que algunos ítems pertenecen al factor 1 y algunos ítems al factor 2. A este modelo se llama bifactorial, ¿no? Entonces, esto es una estructura. Todas las pruebas tienen una estructura. Ustedes han construido una prueba o están construyendo una prueba y también tiene una estructura. Cuando han armado su tabla de especificaciones, le han dado una estructura a esa prueba. Esperan que en la práctica salga lo mismo que han pensado en la teoría. La práctica me refiero a después de aplicar sus pruebas y pasarlos en su base de datos. Es lo que uno espera. No siempre sucede y en esos casos también se puede hacer algo armónico, que coincida, reestructurar un poco mi parte teórica en función de lo que la evidencia me sugiere. Es una recomendación, al menos con fines del curso. Dijimos en clase entonces que lo primero que debemos de hacer es preparar los datos. Esta preparación de datos consiste en examinar, como aquí sale, examinar la base de datos. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, como aquí aparece, muy importante, solamente se deben de poner en el programa factor números. Bajo ningún motivo debe ponerse letras, porque el programa no lo va a leer. También no debe aparecer en ninguna de estas columnas las fórmulas si han hecho ítem inversos, como he visto que ha sucedido en algunos que he estado revisando el día de hoy. Tampoco debe aparecer espacios en blanco, ni tampoco debe aparecer números como 2255. Esta es la razón por la cual nosotros dedicamos toda una clase a hacer control de calidad de los datos. Limpieza de datos también se llama eso. Porque si no están bien los datos, si tienen espacios vacíos, si tienen patrones o si tienen 22 porque se ha digitado 2 veces 2 en las alternativas de respuesta, van a afectar de alguna forma u otra los cálculos. Y esto es importante a examinar. Bueno, recuerden esta recomendación, siempre deben tener los datos limpios y una vez que esto ocurra, van a proceder a construir un documento TXT, que no es sencillo. En realidad ponen ponen clic derecho, buscan, como aquí aparece, busco el que dice documento de texto, que aquí aparece, y inmediatamente lo que voy a hacer es generar el archivo como aquí aparece. Aquí aparece el archivo. Y la sugerencia es ponerle las iniciales de la prueba que ustedes están construyendo. En mi caso, RS por las iniciales Rosenberg
self-esteem, porque es una escala en inglés que ha sido traducida también al español. Ustedes pongan las abreviaturas de su prueba. Una vez que tengan este archivo, lo que van a hacer es abrir el archivo y obviamente está vacío. Van a ir ustedes en ese archivo copiar todos los números, las alternativas de respuesta de los ítems. No los ítems con los nombres, como dije, solamente los números, solamente las alternativas de respuesta. Una vez que esto ocurra, lo van a pegar en el archivo que han creado, ¿no?, en el documento TXT. Cuando ustedes pegan, siempre sale que al final comienza a parpadear en la parte inferior. Hay que examinar eso y hay que evitar que exista este espacio. El programa Factor va a detectar este inconveniente y se va a generar un conflicto. Y va a ocurrir como algunos que se va a comenzar a colgar el programa o se va a cerrar automáticamente. Por eso hay que evitar esto. Por lo tanto, aquí hay que tener ningún espacio en blanco. ¿Ok? Muy bien, una vez que tengamos esto, vamos a guardar. Guardamos el documento y vamos, como aquí señala, cerrar. Y ya tienen su documento listo como para proceder al Factor. Este es el Factor. Ustedes ya lo conocen porque en la clase lo hemos examinado. Deben de poner en Read Data para comenzar a leer la data. En estos espacios aparece la cantidad de participantes y aparece el número de variables. Número de variables se refiere a la cantidad de ítems. Hace poco me acabo de dar cuenta que el programa en su última versión, que es la que ustedes tienen ya han descargado del aula o del internet, basta con que ustedes pongan acá su archivo e inmediatamente esto automático se va a poner. Es decir, el programa va a contabilizar cuántos participantes tienes y cuántas variables tienes. Ya no es necesario, como vimos en clase, digitarlos. Algo que el programa se ha mejorado a sí mismo y es muy bueno. Entonces tenemos estos datos completos y vamos a proceder a cargar la data. Entonces la tenemos que cargar en TXT. Abrimos en Browse. O sea, va a aparecer esto, el archivo no aparece en la carpeta donde la hemos guardado, por lo cual tenemos que buscar abajo txt file, porque eso es lo que hemos hecho. Hemos guardado un documento txt. Una vez que esto aparece, buscamos el archivo, ponemos abrir e inmediatamente se carga la data. Comprobamos que la data se ha cargado porque aquí examinamos la fuente de donde provienen esos datos. Muy importante. Una vez que esto ocurre, le ponemos OK. Si todo ha salido muy bien, acá debe haberle salido Read Data, que es como que está lista la data para ser configurada. Por lo tanto, nos vamos a Configuración Análisis. En la parte de Configuración Análisis, vamos a ir a Polychoric Tetrachoric Correlación. Expliqué en clase que usamos esta matriz de correlaciones y no covarianza ni Pearson por la naturaleza de las variables. En este caso, estoy correlacionando una variable ordinal, me doy cuenta porque es tipo Likert y va del 1 al 4, con una variable intervalo que en este caso sería el factor. En esas circunstancias voy a usar policórica. En caso donde mi variable sea nominal y yo vaya de 0 a 1, por ejemplo, aquí iría 0 y aquí iría 1, en ese caso se usaría la variable tetracórica. Perdón, la correlación tetracórica, que el programa ya de por sí lo entiende. Cuando ustedes trabajen con sus datos y vea el programa que es 0 y 1, inmediatamente va a hacer la correlación tetracórica. En este caso, como el programa está viendo que va del 1 al 4, se sabe o se supone que va a trabajar con correlaciones policóricas. No tienen por qué complicarse en eso, el programa ya lo hace automáticamente. Una vez que nosotros tenemos esto, vamos a examinar que por defecto debe aparecer esto del análisis paralelo, que lo voy a explicar más adelante y también se explicó en clase. Aquí vamos a dejar 0, porque esto es como hacer una exploración de los datos. Aún yo no sé cuántos factores son, así que digo, voy a dejarlo en 0. Si quieren pueden cambiarle acá el nombre o pueden dejarlo por defecto, aparece output, que es salida. Entonces pueden dejarlo y OK. Les va a salir un mensaje, no se alarmen, solamente denle aceptar en el mensaje. Y bueno, si todo ya está bien, y acá también dice read, ¿no?, que es correcto, que está listo, comienzan a computar. Entonces computar es como calcular.
Esto va a demorar dependiendo de la cantidad de datos que uno tenga, ¿no? Y de la velocidad a veces de la computadora también. Pero no suele demorar mucho en realidad y va a aparecer un texto. Es este texto el que vamos a analizar. Bueno, vamos a comenzar un poco por lo que ya vimos en clase. Hemos dicho que las manchas en las diapositivas significa que deben reportarse en su trabajo que van a presentar y que tienen como lapso hasta el próximo jueves. Bueno, en este caso observemos primero lo de descriptivos univariados. Aquí aparecen los 10 ítems, aparece la media, el intervalo de confianza, la varianza, la asimetría y la kurtosis. Bueno, vamos a comenzar examinando en realidad lo primero, en este caso sería la media. ¿Qué nos indica la media? Miren, acá yo lo he intentado hacer un poco más amigable de lo que presenté en clase para que se pueda entender. Y si observan aquí el ítem 1 dice me siento una persona tan valiosa como otras. Ese es el fraseo. Y la media indica que esta es 0.5. Vamos a redondear eso y es 4. Quiere decir que en este ítem la mayoría o el 50% de personas han respondido la alternativa 4. ¿Qué significa que hayan respondido la alternativa 4? Significa que han respondido muy de acuerdo. Muchas de estas personas indican que se sienten valiosas como las otras. Del mismo modo, pasa con la pregunta número 2, donde la media es 1.5 y que el redondeo esto es 2. Quiere decir que el 50% de la muestra ha respondido la alternativa número 2, que en este caso es en desacuerdo. Y así yo iré examinando. Para su reporte ustedes solamente deben de fijarse de repente en los más extremos, aquella media más alta o media más baja. Lo siguiente que vamos a analizar es la varianza y seguimos en esta primera tabla que nos ha reportado el factor. La varianza, como bien indica variabilidad. Si ustedes observan, el ítem 5 es el que presenta mayor variabilidad de todos los ítems y el ítem 6 el que presenta menor variabilidad de todos los ítems. Observemos al ítem 5, que es el que presenta la mayor variabilidad, punto 90. ¿Qué quiere decir esto? Tal como expliqué en clase, esto indica que las respuestas en este ítem, en el ítem 5, que es creo que no tengo mucho de lo que estar orgulloso, son muy variadas, son muy diferentes, lo cual es bueno, porque quiere decir que diferentes personas han respondido de forma diferente ante el mismo ítem. Lo raro sería que todos respondan de la misma forma. Por ejemplo, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Eso es extraño. Ese ítem todos puntúan alto, algo de extraño debe tener. El ítem 6, que presenta la menor variabilidad, probablemente haya tenido una respuesta más de este tipo. Miren, acá no hay varianza, acá se repite, pero hacia abajo sí existe ya la varianza. Al ocurrir que en una parte de las respuestas de las personas no existe varianza y en otras sí, eso reduce obviamente la variabilidad y por lo tanto disminuye. El ítem, tengo una actitud positiva hacia mí mismo, tiene menor varianza de todos. Ustedes pueden reportar en su trabajo simplemente los extremos, que esto ya me daría a mí una explicación de qué está pasando en esa tabla. Ahora sigamos con la asimetría. La simetría simplemente indica algo. Para esto voy a usar una lámina antes de explicar lo que pasa en nuestros ítems de este ejemplo. Miren, asimetría positiva o con cola hacia la derecha, así suele aparecer en algunos textos, nos indica tiene poco del rasgo, dice, muchos puntajes pequeños, pocos puntajes grandes. Pongamos esto por aquí y examinemos. Quiere decir que si aquí fuera 0 y aquí, pero un momento, si aquí fuera 0 y aquí fuera 20 y son las notas de un salón, quiere decir que en ese salón existen pocos puntajes de 20 o pocos puntajes grandes. Mucha gente está jalando en ese salón. Eso es algo extraño, habría que revisar, pero eso es la simetría, me está indicando una distribución, hay más de uno que de otro. En este caso, hay más de puntajes bajos que de puntajes grandes. Asimetría positiva. Mientras que la asimetría negativa me indica algo contrario a eso.
Vamos a mover esto un rato por aquí para que observen. Nuevamente, si esto fuera 0 y esto fuera 20, asimetría negativa o cola hacia la izquierda, como ustedes pueden observar, cola hacia la izquierda, me está indicando a mí que en este salón de clase hay mucha gente que está sacando muy cerca a 20, hay mucha gente que está probando y hay pocos jalados. Bueno, también es curioso, habría que examinar si en un salón ocurre eso, pero nos está graficando una distribución, en este caso negativa. Como bien indica, hay mucho del rasgo, hay mucho de lo que se está midiendo, ¿ok? Muchos puntajes altos, pocos puntajes bajos. Si ya me han entendido con este ejemplo, podemos regresar a lo que es la asimetría, y en este caso examinar aquellos que tienen mayor asimetría o menor asimetría, como es el caso del ítem 3 y el ítem 9. ¿Qué está queriendo decir al ser negativo? Simplemente que en este ítem hay una mayor tendencia a puntuar alto. Miren, ya es más grande incluso. Quiere decir que mucha gente está marcando con tendencia hacia el 4. 4, ¿por qué? Porque las alternativas de respuesta del Rosenberg van del 1 al 4, como hace un momento lo hemos dicho. Es decir, mucha gente está marcando aquí muy de acuerdo, por alguna razón, ¿no? Ok, eso ya es característica de la muestra. Y el ítem 9 dice todo lo contrario. En realidad aquí dice mucha gente tiende al 1. El 1 en el Rosenberg es muy en desacuerdo, como aquí señala. Entonces, mucha gente en realidad en este ítem está marcando que está muy en desacuerdo con esto, que realmente se siente un inútil. Tiene sentido porque dice mucha gente, de las 100 personas, muchas de ellas están diciendo que tienen buenas cualidades y muchas de ellas están diciendo que se consideran que no son inútiles. Tiene sentido. Afirman esto, niegan esto. Es correcto eso. Por otro lado, podemos observar, miren, yo hice algo aquí curioso porque puse el ítem 3 que tiene la mayor asimetría y ustedes en el factor les aparecen estos gráficos. Voy a poner esto por aquí de momento. Miren, ustedes observan un gráfico y les va a aparecer en el mismo factor debajo de la tabla de descriptivo univariado. Y observen que esto es la frecuencia, quiere decir que la alternativa 1 en el ítem 3 la han marcado 2 personas, la alternativa 2 la han marcado 3 personas, la alternativa 3 30 personas, la alternativa 4 65 personas. Esto coincide con lo que hace un momento he dicho, que en realidad hay muchas personas que están tendiendo a marcar 4, es cierto, hay muchos 3 y muchos 4. Si nosotros pusiéramos esto y volteáramos la imagen de esta forma, se darían cuenta que está graficando una distribución, donde aquí está el 0, okay, perdón, donde aquí está el 1 y aquí está el 4. Entonces tiende más, observemos aquí, como se dan cuenta, los números, todos ellos, tienden más hacia aquí, más hacia el 4. Hay más valores altos. Es una manera de observar la distribución que hace un momento grafiqué en unas diapositivas anteriores. Así que es bueno observar estos datos que nos reporta también ya el factor. Bueno, luego lo que examinamos en el factor tiene que ver con la existencia de correlaciones moderadas. Lo ideal es que todos tus ítems se relacionen de forma moderada. Eso es bueno, porque quiere decir que todos tienen que ver con algo en común. En su caso, algunos están trabajando dependencia emocional, eso es lo que tienen en común. Otros están trabajando imagen corporal, eso es lo que tienen en común. Y si observamos todos los ítems en esta matriz, tienen correlaciones moderadas. Llámese moderado como de 0.50, 0.70. Hay algunos incluso que se correlacionan más alto, como 0.71 acá. Ven que aparece la mancha, entonces saben que eso también deben reportarlo en su trabajo que van a presentar, que está hasta el próximo jueves. Revisen el aula virtual. Bueno, eso está bien. Lo raro sería que ustedes encuentren un coeficiente, una correlación, como vamos a ponerla acá, de 0.90. O mejor lo ponemos, bueno, está bien, 0.90, ahí se puede observar. Imaginemos que el ítem 2 y el ítem 10 tienen 0.90 de relación. ¿Ok?
que no se observa bien, vamos a volver a hacerlo. Punto. Bueno, aquí creo que el punto no funciona con esto con este programa. Vamos a ponerlo por aquí un ratito, a ver. Ahí está, ya salió. Punto 90. Entonces, les decía, el ítem 2 con el ítem 10 tienen esa relación. Esto es demasiado. No puede ocurrir que dos ítems compartan tanto, que se relacionen tanto. Como dije en clase, prácticamente puede ser que estos ítems, en un ejemplo obviamente, tengan mucho en común. Imaginemos, de repente el ítem 2 en su fraseo dice me siento triste, y el ítem 10 dice me siento afligido. Ambos están hablando prácticamente de lo mismo. O el ítem 2 dice me siento feliz, y el ítem 10 dice soy una persona feliz. Los ítems tienen tanto en común que se está viendo esta correlación. Lo ideal es encontrar que todas las correlaciones aquí sean menores a punto 90. Si encontramos alguna mayor a punto 90, debemos de reportar eso. Si no encontramos, también lo van a poner ustedes en su trabajo. Algo así como que no se evidencia correlaciones mayores a punto 90. ¿Y cómo se llama esto técnicamente? No se evidencia colinealidad. Eso sería un problema y atentaría un poco contra lo que se espera en los test. Muy bien. Bueno, y eso es la matriz de aquí, que justo es la matriz policórica que hace un momento también expliqué qué significa. Luego, algo muy importante también se debe de reportar. Revisen el formato de reporte. Observen aquí que en realidad estos son medidas de adecuación muestral, así se le llama esto. Lo que tenemos que ver aquí claramente es este P, el P debe ser menor a 0.01. ¿Sucede esto aquí? Sí sucede, porque aquí es 0.00001. Esto es menor, de todas maneras. Si eso sucede, es un punto bueno, porque te está como que comenzando a decir sí puedes hacer análisis factorial. En caso de que esto no suceda, te va a decir no puedes hacer análisis factorial. Luego debemos de observar el KMO, que el programa es tan bueno que ya te da su interpretación, y esta interpretación está basada en el autor que diseñó esto, que es Kaiser, Meyer y Olkins, en el año 1974-76, si mal no recuerdo. Entonces, te dice que es .86. .86 en la clasificación de estos autores es bueno. El KMO te está indicando de alguna manera cuánta relación existen entre los ítems. Te está indicando que todos los ítems se relacionan, tienen algo en común. Eso es muy bueno, porque si no tuvieran eso en común, no podrías hacer análisis factorial. Es como que cada ítem mide cosas diferentes, eso no te ayuda. Muy bien, si han pasado estos dos criterios, pueden recién comenzar a decir voy a hacer un análisis factorial. Si no, no podrían revisar lo que de aquí en adelante vi. Yo debo retener, esto es como que un método antiguo mediante el cual yo decía cuántos factores tiene mi prueba. Recuerden que factores es igual a dimensiones. Entonces yo quiero determinar, saber cuántos factores existen detrás del Rosenberg. Yo dije hace un momento, no sé si sean, vamos a recordarlo, como dije hace un momento, yo no sé si el Rosenberg es una sola dimensión, como aquí aparece, o son dos dimensiones. Esta es la dimensión justo. Para yo determinar eso, ¿no? Es una dimensión que está detrás de los 10 ítems, o son dos dimensiones que están detrás de los ítems. Entonces yo debo de fijarme en esa regla de Kaiser que me permite observar. Y me dice, si son mayores a 1, si la regla de Kaiser es que sean valores mayores a 1, me quedaría con el factor, entiendas esto, 1 hasta el 10 son como los factores, factor 1 y factor 2. Entonces yo
Nótese que el factor 3 ya no es mayor a 1. Entonces esta regla te está diciendo, debes quedarte con 2 factores. Es decir, existen solamente 2 factores detrás de los 10 ítems. Bueno, muy bien. Sin embargo, el programa nos proporciona esto, pero en la actualidad muchas revistas científicas vienen recomendando otro cálculo para determinar qué cantidad de factores existe detrás de los ítems. Se llama análisis paralelo y el programa también lo saca, es muy poderoso este programa. Para eso tenemos que ir a configuración y revisar que esté señalado este puntito de análisis paralelo o para el análisis. Muy bien, si está, simplemente porque ya ha estado, yo les dije hace un momento que lo dejaran, le ponen OK y debajo de la tabla anterior va a aparecer otra tabla, que es esta de aquí. Lo van a identificar por el asterisco que aparece y por esta advertencia de aquí. Tiene la manchita, entonces también debe reportarse. A ver, ¿cómo se interpreta este análisis paralelo? ¿Qué es lo que hace la máquina? La máquina simula, crea, genera otra matriz, otros datos. Por ejemplo, acá hay 100 datos, ha generado otros 100 datos con 10 ítems. ¿Okay? Con 10 ítems, que es la característica, y con las mismas alternativas de respuesta, o sea, del 1 al 4. Ha generado todo esto la máquina y está comparando. Esta es tu real varianza, te dice. Aquí está la columna de real varianza. Y en azul es la varianza que el programa ha generado automáticamente, ha simulado. La regla es, lo real debe ser mejor que lo imaginario. Miren, 56 más grande que 22, sí. Abajo, 12 más grande que 17, no. Esto no puede ocurrir. ¿Qué quiere decir? Lo imaginario no puede ser mejor que lo real. Entonces por eso te señala un puntito. Cuando lo real es más grande que lo imaginario, te pone un asterisco. En algunos casos yo he visto que abajo aquí les ha dicho puede ser 2, incluso les ha dicho. No se define. El hecho de que no se defina puede ser porque hay ítems que están interfiriendo con eso, hay ítems que se relacionan tanto que tal vez no se sabe si son 2 o 1, habría que probar quitando ítem, poniendo ítem, u otro es la cantidad de la muestra. Si aumenta la muestra, tal vez eso se defina. Aquí es claro y dice que, incluso el programa te dice, mira, no te compliques tanto, yo te aconsejo que solamente hay un factor, dice, detrás de todos los ítems. Interesante. Este método es el más fino y el que se recomienda en la actualidad para determinar la cantidad de factores. Volvamos al factor, a configuración análisis, y ahora donde pusimos 0 en un momento ponemos 1, porque ya me dijo el factor que es un solo factor el que está detrás de todo esto. Volvamos a correr los datos, podemos aceptar u OK, y bueno, nos sale nuevamente este valor, y es más, ahora nos indica algo más. Si volvemos a la tabla de valores autovalores, este de aquí es el porcentaje de varianza. Algunos autores sugieren que aquí exista por lo menos que todos los ítems expliquen el 40%. El hecho de considerar un solo factor, una sola dimensión detrás de todos los ítems, está explicando en 51, en más de la mitad por ciento de la varianza del modelo. Entonces esto es muy bueno. También es un dato que tendría que reportarse. Yo no les he puesto aquí en realidad, pero sería interesante que pudieran examinar los artículos que les he mandado y vean de pronto cómo aparecen estos datos. Ahí está bastante bien también explicado. Bueno, continuando, nos vamos ahora sí a la parte central. Este gráfico de aquí nos está hablando de la estructura. Un solo factor, 10 ítems, es decir, unidimensional. Esta comunalidad es un valor agregado que se da, que es también algo muy parecido a esto en realidad. Está explicando la proporción de cuánto comparte el ítem con el factor. ¿Cuánto están compartiendo el ítem con el factor? Aquí bueno, y estos
coeficientes son los que nos interesan a nosotros por el curso, porque nos llaman a pensar en cómo es la relación entre el ítem con el factor. Obsérvese aquí que en realidad está diciendo, ¿qué está diciendo este ítem 1? Quiere decir que el ítem 1 está explicando al factor en 79%. El ítem 1 explica el factor, explica la autoestima en 79%. Por esto al redondeo es como 80 casi ya. Quiere decir que por cada 10 puntos, de cada 10 puntos, 8 de cada 10 puntos en la escala de autoestima, 8 se deben a este ítem. Bastante alto. Es un ítem bastante poderoso. Pero aquí sale algo curioso. Sale un negativo. Mire, un negativo en punto 82 prácticamente está sugiriendo que esto es un ítem inverso. Y es correcto. Esta escala tiene ítem inversos. Por eso en algunos países esos ítems inversos forman un factor y esa es la duda que había, si son dos factores o un solo factor detrás de los ítems. Miren, si encuentran un negativo con punto 80 claramente es un ítem inverso. Siempre hay que revisar eso. En este caso nos está indicando de todas maneras eso. ¿Cómo se leería? Quiere decir que el ítem 2 explica en 82 o ya 83% la autoestima. Es un ítem que explica bastante bien la autoestima. Vamos uno más y después pasamos. El ítem 6. El ítem 6 explica en 79% también la autoestima. Es un muy buen ítem. Pero como aquí salieron algunos negativos, esto es muy curioso. Quiere decir que estos ítems están midiendo una cosa diferente a la autoestima. Miren, exacto, porque esto mide fracaso, esto mide temas de no estar orgulloso, esto mide no tener mucho respeto, esto mide ser inútil, ¿no? Esto mide pensar que no sirve para nada. Dice, el que salga negativo es, este ítem mide algo diferente a este factor. En este caso el factor es autoestima. Por eso yo dije, bueno, voy a probar entonces con dos factores. Y cambié aquí en el programa y le puse en vez de 1, ahora le puse 2. Vuelvo a poner ahora, ok. Y bueno, esto vamos a quitarlo de momento. Ya. Miren, cuando yo he puesto dos factores, la estructura ahora sí es parsimoniosa, así se le llama esto. La estructura es simple, es sencilla, es fácil de interpretar. ¿Por qué? Porque un ítem pertenece a un factor, como aquí, y no a dos. Es correcto, miren, el ítem 1 pertenece al factor 2, el ítem 2 pertenece al factor 1, el ítem 3 al factor 2, el ítem 4 al factor 2. Está clara la estructura, eso es muy bueno. Y pareciera que pese a que el análisis paralelo me dice que es un solo factor, hay un segundo factor que se está provocando a causa de los ítems redactados en forma inversa. Bueno, sobre eso también hay toda una literatura, cómo trabajar esto. Solamente les voy a dejar el tema de que esto se podría confirmar mediante análisis factorial confirmatorio, que es un método un poco más fino. Eso ya no lo vamos a ver mucho en el curso. O ya no lo vamos a ver en el curso. Pero no siempre sucede esta estructura clara. A veces pasa esto, que un ítem pertenece a dos factores. Si esto llegara a ocurrir, este no es un ítem bueno. ¿Por qué? Porque no se decide, no se sabe cuál pertenece. Una opción es eliminarlo, bueno, que eso podría ser prudente, pero si es que ustedes están construyendo la escala, eliminarlo es una buena opción. Pero si están adaptando una escala y quitan un ítem, habría que ver qué pasa también. En muchas ocasiones esto puede atentar contra la estructura. En una metáfora, es como sacar un ladrillo de una pared. Podríamos tumbar la pared, dependiendo qué saque yo. Así es la implicancia de esto. Hay que saber qué ítem quitar y qué ítem no. Por suerte, eso no me ha pasado aquí. Mi estructura es sencilla, fácil de interpretar. Yo diría que esta es la tabla clave en lo que ustedes van a hacer. Esta tabla es la clave porque les va a decir
cuál es su estructura en su prueba. Este es el análisis paralelo. Finalmente ustedes lo van a reportar bonito esto en una tabla, ya vean el documento que está en el aula y miren, aquí les he graficado, bueno, esta es la estructura bifactorial, 2 factores, algunos ítems, que es lo mismo que esto. Es decir, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. En este caso, es una buena estructura, pero como digo, como esto es un análisis exploratorio, para yo definir esto debo usar un análisis confirmatorio. Este gráfico, por ejemplo, es de análisis confirmatorio. Para fines del curso es suficiente con que ustedes den validez mediante análisis factorial exploratorio. Obviamente, si su estructura, como aquí, es clara, es fácil de interpretar. ¿Qué se refiere eso? Que no hay ítems que pertenezcan a 2 factores, y eso ayuda enormemente. Bueno, y esta es la explicación relacionada con la validez basada en la estructura que estamos dando a su prueba en el curso. Espero que este material les sirva de ayuda y pueda complementar y pueda ayudarles a repasar lo que ya se ha visto en clase. He elaborado este material porque vi muchas caras de dudas durante la clase y yo entiendo que este tema es nuevo para algunos, pero es muy importante que lo comiencen a repasar. Por esa razón, para complementar esto están las lecturas, que les van a facilitar y les van a ayudar. La lectura que yo he puesto ahí, una de ellas es un artículo que yo he publicado, esa tiene incluso la misma estructura que estamos trabajando en el curso, así que revísenla, indaguen y cualquier duda o inquietud podrán hacérmela llegar en la próxima clase. No se olviden de presentar su trabajo en el tiempo indicado. Gracias por su atención.